Lo primero que hice fue agarrar dos papeles de China y cortarlos en diagonal, así por cada papel consigo dos triángulos. Estos dos triángulos los pego, así consiguiendo una pirámide. Después con otros dos papeles de China, pegándolos de lado, consigo un cuadrado. En la parte superior e inferior pego dos pirámides, así consigo un gajo. Después de hacer cuatro gajos, los pego y ahí ya tendría lo que sería el globo. Luego, en una de las puntas, haciéndole un corte, tendría lo que sería la boca, donde se metería la araña con las mechas para poder hacer que le entre calor al globo. Para poder hacer las mechas, tuve que hacer rollos de 3 centímetros de diámetro de papel higiénico y de papel de cocina. Luego de eso, los enrollé con hilo para que mantuviera su forma. Después, en un sartén viejo, quemé 7 o 8 velas y ahí fue donde metí los rollos de papel higiénico y de cocina. Después de un tiempo los saqué y esperé a que se secaran. Después de terminar las mechas, cortando dos pedazos de alambre galvanizado del 18 de 60 centímetros cada uno, los enrollé con las dos mechas, así creando lo que sería la araña. Luego con el contrapeso no es una cosa tan difícil, solo un pedazo de cartón, fotocopié la bandera de Marruecos y la pegué de los dos lados. ¿Por qué asciende un globo estático? Cuando nos hacen esa pregunta nos puede otra pregunta más en la cabeza, la cual es ¿por qué un cuerpo flota? Esto es gracias al principio de Arquímedes, que enuncia que la fuerza empuje, la cual hace que el globo ascienda, la raíz del fluido, que es aire o agua desplazado. De la mano va la densidad, que nos da la información que si un material es más liviano o más pesado. La densidad es inversamente proporcional a la temperatura. Eso nos dice que mientras más temperatura haya, más baja va a ser la densidad. La densidad se calcula de la siguiente forma, la cual es el peso fluido por el volumen fluido es igual a la masa del fluido, que se representa en kilogramos. Retomando el principio de Arquímedes, sabemos que el empuje es igual al peso del fluido desplazado, que el empuje se calcula por el aire exterior, que se calcula con la temperatura, por el volumen del aire exterior, que sería el volumen del globo, en nuestro caso 1 metro cúbico, por la gravedad. En el globo podemos ver dos fuerzas representadas, la cual es el empuje y el peso total. El empuje hacia arriba y el peso total hacia abajo. El peso total es igual a la masa por gravedad. ¿Cuál masa dirás? Pues la masa del globo, más la mecha con la araña, más el lastre, más el aire interno. Que en nuestro caso van a ser aproximadamente 100 grados, ya que no pudimos hacer la prueba de la temperatura porque se había roto el termómetro. En el dibujo del globo se puede ver que el aire exterior, el aire desplazado, está a una temperatura ambiente. Siempre se busca que el aire exterior sea lo más bajo posible, por eso se busca siempre una hora que sea medio de nochecita, como a las 7 o a las 8 de la noche. Mientras que buscamos que el aire interior sea lo más grande posible, que tenga una temperatura lo más grande posible, para que así el empuje sea mayor hacia arriba. Para saber la masa de aire interior del globo debemos hacer el peso del aire interior, que se calcula con la temperatura, por el volumen del aire interior, que es el volumen del globo, en nuestro caso 1 metro cúbico. Para saber si el globo asciende o no, debemos saber su fuerza neta, que es igual al empuje menos el peso total del globo. Si nos da un número positivo vamos a saber que el globo va a ascender. Si nos da un número negativo sabemos que no va a ascender. Y si nos da 0 newton, entonces el globo va a estar en equilibrio. Para entender mejor el funcionamiento de nuestro globo necesitaremos realizar la medición de la temperatura del aire exterior e interior. Es por ese motivo que veremos cómo determinar la densidad a partir de la temperatura.
La fórmula que usaremos para eso será P, que será la presión del aire en una atmósfera, por PM, que es la presión molecular, dividido R, que sería la constante de los gases, por T, que sería la temperatura Kelvin. Lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de la densidad del aire exterior, en nuestro caso 15 grados aproximadamente. Lo que tenemos que hacer es una atmósfera por 28,96 gramos molécula dividido 0,0821 por 288 Kelvin, que eso sería la suma de los 15 grados más 273 Kelvin. Eso nos da 1,225 kilogramos metro cúbico. Eso nos dice que en un metro cúbico entran 1,225 kilogramos, que si lo pasamos a gramos son 1225 gramos. Lo segundo que haremos es el cálculo del área interior, que usaremos aproximadamente 100 grados porque no podemos hacer la prueba de la temperatura con el globo de prueba porque se había roto el termómetro. Lo que haremos será una atmósfera por 28,96 gramos por mol dividido 0,0821 por 373, que sería la suma de los 100 grados más los 273 Kelvin, que sería el único cambio de la cuenta con la anterior. Esto nos da 0,946 kilogramos bajo metro cúbico. Esto nos dice que en un metro cúbico entran 0,946 kilogramos, que si lo pasamos a gramos son 946. Después de calcular la densidad del aire exterior y la densidad del aire interior, debemos calcular el empuje, que se hace multiplicando la densidad del aire exterior, en nuestro caso 1,225 kilogramos de metro cúbico por un metro cúbico por 9,8 metros por segundo a la 2 es igual a 12 newton. Después de calcular el empuje que nos dio 12 newton, tenemos que calcular el peso total, que sería masa por gravedad. ¿Cuál masa? Pues la masa del globo, más la mecha con la araña, más el lastre, más la densidad del aire interior, que nos dio 1232 gramos, que si lo pasamos kilogramos son 1,232 kilogramos. Después, para saber el peso total, esos 1,232 kilogramos lo multiplicamos por 9,8 metros por segundo a la 2, que sería la gravedad, dándonos así el peso total 12,0736 newton. Que después, para calcular la fuerza neta, hay que hacer el empuje menos el peso total, que serían 12 newton menos 12,0736 newton. Entonces la fuerza neta nos va a dar menos 0,0732 kilogramos, que si lo pasamos a gramos serían menos 7,36 gramos. Como habíamos visto anteriormente, con las tres posibilidades que tenía el globo, que si nos da un número positivo, ascendía, si nos da un número negativo, no ascendía, y si nos da 0 newton, está en equilibrio, en mi caso no va a volar porque me dio un número negativo. ¿Cómo lo hubiese podido resolver a eso? Pues cada mecha que yo había puesto pesaban entre 65 y 55. Si a las dos la hubiesen dejado en 50 gramos, así sacándole 20 gramos al globo, me hubiesen podido quedar 12,64 gramos de positivo, así haciendo que ascendiera. Pero como se me quemó a mí el globo en la prueba, nunca pudimos probar eso. Cabe destacar como que la densidad del aire interior eran 100 grados aproximadamente, ya que no pudimos hacer la prueba de la temperatura porque se había roto el termómetro, mi globo hubiese podido dar una temperatura aún más alta, así haciéndolo más liviano y así teniendo más gramos a favor para que ascendiera. En análisis analizaremos lo que hicimos anteriormente, como que el empuje siempre buscamos que sea mayor, que mientras el empuje sea mayor, la densidad del aire exterior también va a ser mayor.
pero la temperatura del aire exterior va a ser menor, por eso la densidad del aire exterior y la temperatura del aire exterior son inversamente proporcionales, cuando una sube otra baja. ¿Por qué buscamos que la temperatura del aire exterior sea lo más bajo posible? Para que el empuje sea mayor. Por eso buscamos la nochecita, horas como las 7 o a las 8 de la noche, donde las temperaturas están entre 15, 14 o 13 grados, para que el lanzamiento del globo sea mejor. Algo parecido pasa con el peso total. Siempre buscamos que sea lo más pequeño posible. Para eso, la masa del interior y la densidad del aire interior debe ser lo más pequeño posible. Para eso, la temperatura tiene que aumentar. La temperatura de la masa del aire interior debe aumentar para que sea más liviano. La densidad del aire interior y la temperatura del aire interior son inversamente proporcionales. A diferencia del otro caso, se busca que la temperatura sea lo más alta posible, mientras en el otro se buscaba que fuera lo más pequeña posible. Mis resultados a comparación de los otros equipos de mi clase, mi fuerza neta me dio negativa. Eso hace que el globo no hubiese ascendido, pero seguramente cambiándole lo de la mecha que dije anteriormente hubiese volado. También, como a mí se me había quemado en la prueba, jamás pude probarlo en la prueba de vuelo oficial, en el lago. Entonces jamás pudimos saber si mi globo hubiese volado sí o no, aunque en lo teórico sí lo hubiese hecho. A comparación de mi compañero, que a muchos le volaron el globo y a otros se les quemaron por pequeñas fallas o más. Entre la mecha de papel higiénico y la mecha de papel de cocina, la más eficiente fue la de papel higiénico, porque tuvo una llama más fuerte en todo su transcurso antes de apagarse y duró 36 minutos encendida. Mientras la de papel de cocina tuvo una llama un poco regular en todo su recorrido antes de apagarse y solamente duró 21 minutos, así haciendo la más eficiente la de papel higiénico. Los objetivos que nos habíamos puesto al principio del video, lo cual fue construir un globo estático con la temática del país correspondiente, lo hicimos, aunque se nos quemó. Indagar la eficiencia de la mecha y construirla más eficiente, lo logramos. Determinar la fuerza neta con la que asciende el globo, pudimos determinar la fuerza neta, pero no que ascienda. Ese lo cumplimos a media porque si hubiésemos cambiado el peso de la mecha, hubiese sido positivo y hubiese ascendido. Y realizar un análisis dinámico y energético del globo también lo hicimos. Y en la conclusión podemos concluir que en mi caso mi globo no hubiese volado porque su fuerza neta fue de menos 7,36 gramos negativa. Pero si hubiese cambiado lo de la mecha, así teniendo 20 gramos menos, hubiese tenido 12,64 gramos a favor. Y en las mechas, como dijimos anteriormente, la más eficiente fue la de papel higiénico, que seguramente si hubiese podido volar mi globo, hubiese sido la que más calor le hubiese podido transferir al globo para que volara lo más alto posible. Y a continuación veremos un video del globo del profesor Pablo de física, ya que el mío se quemó, pero él me dejó usar su video del globo para que el mío estuviera completo.